el flyer para hoy. El rey te está llamando. No te mandó a llamar, te está llamando. No mandó a nadie. Él mismo te está llamando. Entonces, hoy es un tema, voy a tomar un pasaje bíblico que quizás todos conocemos, pero creo en la dirección de Dios, que Dios va a ver cosas particulares. Es posible que me ponga ahí un poquito agresivo. Si le grito, perdónenme, voy a tratar de no gritarme, porque no quiero hoy gritarme. Pero si se me sale, no se sabe, ¿no? ¿Están conmigo? Amén. Muy bien. Entonces que viene agresivo debe ser el Congreso, tantas cosas que uno recibe y todo aquello, uno se queda así como que con cara de estar bien, ¿entiendes? ¿Están conmigo? Amén. Fíjense, este pasaje bíblico que vamos a desarrollar, es necesario hacer antesala a ello para poder entender ciertas cosas, porque es una historia muy larga, pero a la vez bastante interesante. Es una de las que a mí me llama interesantemente la atención por los escenarios y las cosas que se presentan. De hecho, en el grupo hoy de intercesión se mencionaron algunas cosas, por ejemplo, de la vida de David, ¿no? Y estábamos evaluando desde el punto de vista de lo que era el clima espiritual, de los sucesos que acontecían. Y tomando esto en consideración, es necesario que podamos comprender lo que estaba sucediendo antes de llegar al hecho. Y sucede que David, todos quizás conocemos, pero igual la manera de refrescar o el respeto a los presentes quizás no sepan sobre el tema. David era un pequeño de su casa, era quizás lo menos resaltante por sus habilidades. Él era pastor de ovejas. Su trabajo, su función era principalmente cuidar ovejas. Ese era su trabajo, cuidar ovejas. Y en medio de eso, de cuidar ovejas, estaba apartado, debido a que tenía que estar con el rebaño en el campo. Pero sus hermanos, de acuerdo a ciertas referencias bíblicas, eran quizás fuertes, eran gente del ejército, de batalla, eran gente de pelea, eran gente... Y en aquel entonces, y no muy lejos de la realidad, alguien que perteneciera a un área de esta era considerado como alguien más importante que un pastor de ovejas. Como el pastor de ovejas lo que tenía que estar arriando la ovejita y dándole de comida y todo aquello, y el pastor de ovejas pues estaba olorosito de la oveja, ¿no? Pero imagínense a alguien del ejército, uniformado, bien, con todo lo que representa el uniforme, la autoridad y todo aquello, y perteneciente nada más y nada menos que al ejército del rey. Imagínense eso, gente que peleaba, gente... Entonces, a la imagen social era evidente de que un pastor de ovejas era el pastor de ovejas. Pero alguien del ejército del rey, sobre todo en aquel entonces, del rey Saúl, un hombre que era el más alto de todo su pueblo, de un bien parecido, una persona que representaba autoridad, que representaba... Sí, un O'Neill, por ejemplo. O sea, era señal, evidentemente, de que cuando se hablaba de un pastor de ovejas, era un pastor de ovejas. Pero cuando se hablaba de alguien del ejército, era una cosa que llamaba más la atención, era de mayor importancia. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, Dios, por una situación de que el ungido de Dios en ese momento, Saúl, dejó de prestar atención a la voz de Dios, y ahí donde tenemos que empezar a tomar en consideración. Puede ser muy ungido, tú puedes ser el hombre más alto que existe, porque dense cuenta que la Biblia resalta de que Saúl era el hombre de hombros arriba, no había alguien más alto que él. Y esto me da a entender a través de la escritura de que resaltaron eso porque era un hombre de altura. No importa la altura que tú tengas, no importa la posición que tengas, si dejas de oír la voz de Dios, vas a perder tu posición. ¿Están conmigo hoy? Diga 2 o 3, tienes que tomar atención a la voz de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, en base a eso, es donde tenemos que
considerar qué es lo que Dios está hablando. Dejó de oír la voz de Dios porque quería ocupar la posición del profeta en ese entonces. No quiso esperar que el profeta llegara a hacer lo que hacía el profeta, que era entregar sacrificios antes de las batallas, antes de la guerra. Y por no esperar, ya conmigo, por no esperar, cometió el peor error de su vida. Y la impaciencia causa esas cosas en nosotros. Todos los que estamos aquí, alguna vez hemos tomado alguna decisión en la impaciencia, en la desesperación. Y hoy en día podemos estar viviendo las consecuencias de desesperarnos. ¿Alguien está conmigo? Sí, Señor. Y si entendemos esta línea de tiempo, nos damos cuenta entonces de que hay algo particular que ocurrió allí. Y es que Saúl quiso tomar la posición del profeta y fue él el que entregó el sacrificio a Dios. Cuando el profeta llega, le dice, ¿qué has hecho? Él le dice, bueno, tú no habías venido, y como tú no viniste, bueno, yo agarré y entregué el sacrificio. Añadido a esto, que Dios había dado una orden, que el ejército que tomara, el reino que tomara el siguiente, los eliminara a todos, porque eran gente de mal corazón, eran gente que accionaban de mal manera. Y él había dejado a los animales y al rey y a ciertas personas vivas. Y Dios había dicho que acabaran con todo, porque todo estaba inmundo, todo estaba contaminado, todo para Dios eso tenía que acabarse. Y vino él, como él era el rey, dejó a los animales, al rey de esa nación, con vida. El profeta llega, le hace la exhortación, y él viene y se molesta y le dice que porque hacía eso, si Dios había dado una orden, y le dice que por qué había entregado el sacrificio si él era el que era encargado del sacrificio. Y él le dice, recuerda que yo soy tu profeta. Y el rey le responde claramente, palabras más, palabras menos, y le dice, yo soy aquel rey. Entonces cuando Saúl se enaltece en gran manera en contra de la voz de Dios, que era en este momento el profeta, en ese momento se rompe una de las cosas más críticas de la Escritura, que era una gran bendición. Dios le había prometido que él y su descendencia iban a ser de gran bendición sobre la tierra, que iban a ser príncipes, que iban a ser reyes. Entonces, esto debe entender que muchas veces en mi vida, las promesas que Dios haya dado en mi vida pueden ser afectadas por causa de mi desobediencia. ¿Me están entendiendo? Y podemos estar en la iglesia, no podemos empezar a pelar ni un culto, hermano. Pero nuestra desobediencia va a afectar nuestras promesas. Dile a 2 o 3, dile, no dejes que tus promesas sean afectadas por no obedecer. Si usted se pone a analizar, desobedecer es más fácil que obedecer. Porque casi siempre la desobediencia fluye sola. No te comas el pedazo de torta que queda en la nevera. Eso es más sabroso comérselo. ¿Están conmigo? Pero si luego analizamos, las consecuencias sí son más críticas. Porque si obedecías, de repente te evitabas que tuvieras un problema. Sobre todo cuando de repente te cayó mal. Las consecuencias del pecado siempre van a ser más críticas. Siempre van a ser peor. Aunque obedecer cuesta, porque hay que doblegar la carne y hacer que el Espíritu de Dios prevalezca en nuestras vidas, siempre es mejor, porque eso nos va a dar mejores resultados, eso nos va a dar una mejor calidad de vida. Dile a alguien, no desobedecer trae consecuencias. Déjenme aquí que estoy apuntando esto. Aleluya. Ahora, seguimos en esta línea de tiempo y nos vamos a dar cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, el profeta, debido a la situación, Dios le habla y le dice que vaya a ungir a un rey. Y lo manda a la casa de este hombre que tenía varios hijos. Entre uno de esos, como le mencionaba, era David. David estaba ya al final, nadie estaba atento a él, y el papá. Entonces, si usted se puede dar cuenta, cuando el profeta llega y dice, voy a ungir a uno de tus hijos, sale el hombre de casa, era el que tenía la voz de mando, y salen todos los hijos menos David, porque David estaba por allá
día conmigo, estaba por allá. En la última. Pero los últimos siempre son los primeros. Siempre hay algo que Dios va a hacer cuando tú crees que estás en la última posición, en la última fila. Ayer se vio así, los que llegaron de último fueron los que primero les dieron el tiquecito, el emblema. Los que llegaron de primero tuvimos que esperar hasta el final. Yo creo que me colé. Pero sucede que en manera de qué? En manera de que hay veces que en nuestra vida podemos creer que estamos en lo último ya, donde ya no tenemos esperanza, donde ya no tenemos expectativa de vida, donde de repente tú te ves y tú dices, ya tengo cierta edad, mira, no he hecho nada, no he logrado la carrera que quería, no he logrado el emprendimiento que quería, no he logrado consolidar mi matrimonio, mi familia, no he logrado lo que estaba esperando. Y quizás veo y estoy al último, allá al final. Y si me comparo con la gente que está alrededor, es más triste y más doloroso. Mi primo logró tal cosa, mi hermana logró esto, el otro logró aquello. Y yo estoy al final. Soy la oveja negra de la familia. Soy el que ya nadie da por él nada. Y a pesar, escuchen, y a pesar de que soy cristiano, aún siendo cristiano, pareciera que nada se me da como yo quisiera. Y hoy vengo con este mensaje porque quiero que usted entienda de que hay un propósito del Rey sobre nuestras vidas. De que hay algo que Dios está preparando. Y que cuando usted está en cocina y está preparando y eso está quedando muy bueno, ocurre que la gente va a oler y va a decir, wow, ¿qué es eso tan rico que huele? ¿Qué es eso que es tan atractivo? ¿A alguien le ha pasado alguna vez eso? Que pasa y uno dice, uy, que eso sí huele bien. Cuando están horneando los panes que están ya a punto de salir y usted dice, ay, huele a pan recién hecho, y usted se imaginó que se lo está comiendo ya. ¿Alguien está conmigo hoy? Sí. Dios está preparando algo para usted y para mí. Hay un banquete que se está preparando para usted, para mi vida, para esta nación, para Venezuela. Hay algo especial, hay un banquete exquisito que Dios está preparando para usted y para mí. ¿Alguien me dice amén? Sí. Dile a alguien, lo mejor está por venir. Y sucede que la Escritura enseña, hay algo, que cuando ya vio a todos los hijos de este hombre, dijo, no, ninguno de estos es. Aquí ninguno es. Y le dice, ¿no tienes otro hijo? Y, sí, me acordé. Mande la llamada a mí, aunque yo no creo que sea ese, pero igualito vamos a hacer caso, llame. Y se acuerdan de aquel hombre que no era tan de hombros altos, parece que era más chaparrito. No tengo nada en contra de los chaparritos, cuidado. Y dice que allá y cuando sucede eso, Dios le habla y le dice que era él. Ese hombre, ese joven conforme al corazón de Dios. Y la Escritura enseña que viene y toma el cuerno con aceite y lo unge y le dice que desde ese momento iba a ser el rey de Israel. Yo no sé si usted entiende la profundidad de esto, pero imagínese que usted no tiene expectativa de esas cosas, que usted ya perdió todo, ya no, ¿qué más? Ya que voy a pedir a la vida, todo me sale mal. Pero llega Dios y dice, no, es que ahora es que va a comenzar a suceder algo poderoso en tu vida. Ahora es que va a empezar una historia en tu vida. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque si usted lee la Escritura de David siendo pastor de ovejas para atrás, nadie sabe nada. Nadie sabe cómo nació, nadie sabe qué hizo cuando tenía 2 años, nadie sabe cómo fue que lo parieron, nadie sabe quién era la papá, nadie sabe nada. Lo único que saben era quién era el papá y sabe que era pastor de ovejas. Más nada. Pero diga conmigo, desde el día que el profeta lo ungió, comenzó a escribirse una historia de David. ¿Alguien está conmigo? David, el nombre David, es señal de que estaba asignado para ser rey. Porque la palabra David está relacionado directamente con rey.
En otras palabras, por alguna cosa divina, cuando a este niño le iban a colocar ese nombre, le colocaron David. ¿Están conmigo? Y no existe nadie sobre la faz de la tierra que no conozca la historia del rey David y que cuando escuche la palabra David no lo relacione con una corona. ¿Están conmigo? Ahora la pregunta será, ¿tu nombre será que si está escrito en el libro de la vida y lo conocen allá en los cielos, pregúntese entonces, ¿tu nombre con qué estará relacionado? ¿Será que estará relacionado con un evangelista, con un predicador, con un pastor, con alguien que empezó a hablar de las buenas nuevas de salvación, con alguien que adoró en espíritu y en verdad, con alguien que está marcando la diferencia en este tiempo 2022, con alguien que está haciendo de bendición a toda gente que se encuentre en el camino? No sé si me está entendiendo. Tu vida tiene que tener una marca, una huella, un sellado. Tú no puedes andar en esta vida simplemente para sentarte y decir amén. Sucede que hay algo aquí. David, él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y aunque no era quizás lo que la gente estaba valorando en gran manera, él nunca dejó de hacer lo que estaba haciendo. Él no tomó en poco lo que le correspondía hacer. Es más, te voy a decir esto. Y aunque lo que él estaba haciendo para muchos era poco, él se lo tomó en serio y lo hacía con toda, no me están comprendiendo, lo hacía con toda la excelencia posible. Y luego la escritura le enseña de que tuvo que pelear con osos y con leones para proteger ese rebaño. Mientras aquellos quizás peleaban con espada hombre con hombre, porque eran un ejército, a este joven le tocó pelear con osos y con leones para proteger a su rebaño. Entonces, si usted me pregunta quién era un soldado de guerra, yo digo, el chiquitico David, ese sí sabía cómo pelear. Porque yo estoy seguro que más de uno de los que eran soldados le ponían un oso ahí y salía corriendo. Pero este joven se quedaba allí para cuidar su rebaño. Y yo te voy a decir algo. Posiblemente usted dirá, sí, pero es que él era un pastor y tenía que cuidar un rebaño. Pero yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es tu rebaño? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti que tú debes cuidar? ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? Es posible que tú seas un pequeño de esos llamados David, que tiene el llamado, la asignación por Dios para cuidar algo. Y aunque mucha gente lo vea poco, para Dios es algo muy importante. ¿Sabe por qué? Porque de ahí depende tu futuro. Yo me imagino que en ese tiempo había muchos pastores, pero algo habrá visto Dios en David que dijo, es que si este hombre es así para pastorear, ¿cómo será para reinar? Lo que tu actitud en este tiempo, tu actitud en las cosas que tú hagas, así la veas poco, otros lo vean en poco, va a definir qué tan listo estás para algo mayor. Muchas veces queremos algo más grande de Dios en nuestras vidas, queremos estar en una posición más alta, queremos estar en eminencia o que reconozcan lo que hacemos, pero solamente pregúntate, ¿lo estás haciendo con excelencia? ¿Eres capaz de entregar tu vida por eso que tú dices que crees? Muchas veces, incluso hasta siendo cristiano, tú eres cristiano. Si lo digo, no lo digo. Hello. Porque incluso hasta para eso pensamos si somos o no creyentes en Cristo Jesús. Y si me llaman loco, si me llaman pagano, si me llaman esto, ¿qué importa cómo te digan? Yo a veces soy un poco radical. Cuando usted ve que hay gente que se acerca a tu vida solamente a opinar y a sobreopinar más de la cuenta, yo siempre a veces digo, ¿y esa gente te llena la nevera? No, entonces no le hagas caso. Yo soy radical en eso. A mí me enseñaron que usted no llega a la casa de otro a abrir la nevera. Porque eso se toma como ¿qué? Un abuso, una falta de respeto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí me enseñaron eso. Así me criaron a mí. Yo no sé si yo estoy equivocado. Cuando usted se mete en la vida de otra persona, usted fue y abrió la nevera. Hello. Y usted tiene que entender, no,
esto, otro aquello, y hay que honrarlo. De repente, entre comillas, si yo voy y le abro la nevera a alguno de ustedes acá, usted de repente no dice nada, dice, ¿qué va a orar para meter el pollo? De repente usted en el momento no piensa algo como un abuso. Pero aún más así, lo que quiero decir es que no lo he hecho. O por lo menos lo que yo recuerde. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que cada persona merece respeto. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con David? ¿Qué tiene que ver eso con que el rey te mandó a llamar? Son cosas que en usted serán muy pequeñas, pero marcan la diferencia. Cosas muy pequeñas que marcan la diferencia. Y le digo esto en manera de entender, porque ahora es que viene, como decía el drama de la historia, ungen a David como rey. Pero pasa el tiempo y él no fue que lo ungieron hoy y fue y se montó en el trono y le dijo, Saúl, quítate que alguien me acaba de ungir como rey. Sino que él esperó el tiempo, el momento, el zoe de Dios para el establecimiento de esa palabra. Y la Escritura me enseña de que usted conoce la historia, fue pelea con el gigante, gana, se vuelve uno de los fieles de Saúl, un guerrero, un soldado. Pero hay algo que marcó un antes y un después. Y sucede que la historia comenta de que luego de venir de una guerra salieron victoriosos el ejército de Dios. Dicen que venían entrando, porque cuando venían así los recibían y hacían un agasajo, daban un recibimiento de honra por haber ganado la batalla. Y menciona la Escritura que empezaron a cantar que Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y empezaron a hacer ese cántico, como decir, bueno, sabemos que Saúl mató a 1000, pero David mató 10.000. Empezaron a exaltar a David por lo que había hecho. No era algo que David buscaba, si usted se pone a analizar la historia. Era algo que Dios estaba dando al ungido. Y con esto yo quiero que usted entienda algo muy interesante. Es posible que un pastor que se llame Saúl, como la historia, sienta celo o envidia por un discípulo, ¿están conmigo? Que se llame David. No sé si me comprende la relación. Porque si bien es cierto que hay ovejas que matan pastores, hay pastores que matan ovejas. Porque hay gente que, aunque usted no lo crea, tienen tantos problemas en su corazón que les molesta, les duele ver a alguien crecer. Porque a veces hay personas que no entienden que cuando tú ayudas a otro a que le vaya bien, tú estás siendo calificado por el cielo para algo grande. Cuando usted tiene la oportunidad, escúcheme bien, de bendecir a alguien, en el caso del ministerio, de bendecirle, de ayudarle a que su ministerio crezca, desarrolle, que su familia sea bendecida, y tú no lo haces porque simplemente tienes temor de que te quiten un puesto, usted está siendo probado por Dios. Hello. Usted está siendo probado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene su mirada puesta en ti. A ver qué vas a hacer. Por eso nunca te niegues a ayudar a alguien. Pero la molestia, por no entender de que había algo grande que estaba sucediendo, alguien dice aleluya por esto. Aleluya. Empezó a llenarse de envidia, de resentimiento, de odio, y decidió matar a David. Aleluya. Conocemos quizás el drama. En varias oportunidades intentó matarle, empezó a perseguirle. David huye y sale corriendo. Y David tuvo muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque David era un hombre temeroso a Dios y él decía, Dios me libre de tocar un ungido. ¿Y sabe algo? Le voy a decir esto con mucha seriedad. En este tiempo pareciera que la iglesia no comprende, no entiende lo delicado que es tocar los ungidos de Dios, así estén equivocados. Pareciera
pareciera que ya la gente, la iglesia, el pueblo de Dios, no entiende la autoridad que tiene un ungido del Señor. Y a veces veo cosas y me da cierta tristeza de personas que no honran el manto que Dios le ha puesto. Gente que no sabe valorar el ministerio que Dios ha colocado en sus vidas. Y he tenido que ver tristemente personas faltarle respeto a pastores de una manera tan crítica. Y da cierta pena ajena cómo todavía nosotros, el pueblo de Dios, caemos en esas cosas. Cuando nosotros somos el pueblo santo del Señor, nación santa, pueblo adquirido por Él a precio de su sangre, real sacerdocio. ¿Alguien dice amén? Amén. Somos reyes sobre la tierra. Amén. Pero tenemos actitudes como que fuéramos unos mendigos. Y sabes, mientras usted aprenda a honrar a los ungidos de Dios, usted está siendo facultado para el cumplimiento de promesas. La Escritura enseña de que David, aunque se enteró de que Saúl había muerto, él no hizo una fiesta. Él no celebró, él no se sintió bien por eso, se sintió triste, se sintió mal, porque el hombre que lo estaba persiguiendo, su enemigo, a pesar de que era su enemigo, él sabía que él era un ungido de Dios, pero había dejado que un espíritu de error fuera parte de su vida. Quiero que entienda eso. Escuche, aunque David estaba siendo perseguido para ser asesinado por el rey, es decir, aunque una nación completa lo estaba buscando para matarle, él nunca dejó de escribir salmos al Señor. Quiero decirte en esta hora, no dejes de alabar a Dios, no dejes de glorificar su nombre a pesar de la adversidad que estés viviendo. No dejes de darle la gloria a Dios a pesar de la situación que estés atravesando. Siempre aprende a darle gracias a Dios por lo que esté sucediendo en tu vida. Lo entiendas o no lo entiendas, dale siempre gracias a Dios. La Escritura sigue hablando porque luego de eso, algunos estudiosos dicen que pasan 38 años después para que David se posicionara como rey. Es decir, David estaba esperando en su momento. Es decir, primero lo ungieron y después tuvo que esperar la posición. Porque ¿sabe qué? Voy a decir algo aquí. No importa la posición que tú tengas aquí en la tierra, lo importante es que en el cielo te hayas posicionado. Para las leyes del cielo ya David era un rey, ya era un ungido de Dios, aunque en la tierra todavía no lo sabía. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Sabe dónde fue el rey David cuando fue ungido? Él no fue a ponerse en el trono, quítate tú para ponerme yo. ¿Sabe lo que hizo él? Se fue a la cueva de Adulán a estar con la gente que nadie le prestaba, la gente rechazada por la ciudad, la gente que había cometido delitos, pecados, la gente que estaba mal, la gente que estaba deforme, la gente que tenía marca, la gente que no estaba bien. Allí era donde estaban los de Adulán y ahí fue donde David fue. ¿Sabe lo que hizo él? Cualquiera diría, escúcheme, esto va para los adoradores, cualquiera diría, pero ¿cómo el rey David se va a meter en la cueva donde hay ese poco de gente que no tiene a Dios? Pero este hombre sabía quién era y quién lo había ungido. ¿Y sabe lo que hizo él? Desde el día que David decidió meter sus pies en la cueva de Adulán, esa cueva de Adulán dejó de ser la cueva de aquella gente pecadora e inmunda. Empezó a ser la cueva del ejército del rey David. Es decir, este hombre entró, ese salmista, a ver si lo entiende, el salmista entró a cambiar las circunstancias de esas personas. Y fue tanto así que todos ellos empezaron a oír y a obedecer la autoridad que Dios le había dado a David. ¿Alguien dice amén? Amén. La gente sabía que ese hombre portaba algo. Porque usted cree que usted va a entrar a un lugar así, que decía, aquí llegué yo el que más manda. Y todo el mundo decía, ay sí, tranquilo, te vamos a hacer caso. No te vamos a matar, ¿oíste? Él entró y algo tuvo que suceder en esa cueva que su vida cambió. Por eso es que te tengo que decir esto. Es posible que en algún momento de tu vida te sientas que estás en una cueva, que estás encerrado, que estás rodeado por la situación
situación, pero es el momento donde tú puedas cambiar la atmósfera, donde tú puedas cambiar las circunstancias, donde tú cambies tu entorno a tu alrededor. A veces no es que Dios te pone gente mala alrededor, sino que Dios te pone a ti en gente mala para que ayudes a que esa gente reciba el poder del Espíritu Santo. Si usted entiende esto, pasado el tiempo, pasado la escuela de la vida, llegó el momento donde se puso como rey. Y en escenas anteriores vemos algo interesante. Él se hizo amistad con el hijo de Saúl. Eran amigos que se amaban en gran manera. Una amistad, en la Biblia no existe una más grande que esa. Una amistad impresionante, el amor de dos hombres, una lealtad y amistad tan impresionante. Hicieron un pacto de amor, de amistad. Eso me da enseñanza a mí de que hay un pacto de amor entre Dios contigo. Y que cuando Dios decide hacer un pacto de amor contigo y lo demuestra, me está diciendo a mí que aunque pase lo que pase, Él va a hacer memoria de eso que prometió sobre tu vida. Y dice que cuando lo hizo, escuche eso, David se supone, por ser un siervo, por ser un soldado, tenía que haber tenido una especie de vestido corto, sin manga y posiblemente rota por algún lado. Pero los príncipes se vestían con una túnica, con una capa y pura tela fina. Tenían normalmente un cetro, un sello. Es decir, que de lejos usted veía y usted decía, este es un siervo, este es un príncipe. Y dice que cuando empezaron a establecer esa amistad, hicieron un pacto. Jonatán, hijo de Saúl, viene, se quita sus vestiduras y se las coloca nada más y nada menos que a David. ¿Sabe lo que le estaba diciendo allí? En el mundo espiritual sería, desde hoy yo creo que tu estatus va a cambiar. Ya no serás solamente alguien que anda por allí. Desde hoy sabré que tú eres parte de la realeza. Tú serás príncipe. Porque Jonatán tenía que saber de que este joven tenía algo diferente, a pesar de lo que se veía por fuera. Por eso es que usted debe comprender, a veces juzgamos por lo que vemos afuera, pero no sabes lo que Dios está preparando por dentro. No sabes lo grande que hay allá adentro. Dile a alguien, perdóname por juzgarte solo por tu apariencia. ¿Está conmigo? ¿Saben? En un momento circunstancial, en un momento crítico, muere Saúl en medio de una guerra y muere Jonatán. Sucedió algo impresionante, algo que de repente no se esperaba. Porque esta gente no solo que sabían pelear, sino que tenían el favor de Dios. Pero a pesar de que era un ejército poderoso, el día que perdieron el favor de Dios, ese día perdieron la guerra, perdieron la batalla. Por ello es que no importa la cantidad, hermano, no importa los números, si usted no tiene el favor de Dios. Lo más poderoso, lo más importante que usted debe tener es el favor de Dios. Esa gracia del Señor para poder lograr las cosas. Es la gracia del Señor, del Padre, para poder lograr las cosas. Usted se puede esforzar todo lo que quiera. Puede tener 5 trabajos. Puede estar haciendo todas las inversiones que usted quiera. Si usted no tiene el favor de Dios, eso solamente va a ser dolor de cabeza, sufrimiento y tristeza. Por eso la Escritura enseña que lo que el Señor da no añade tristeza consigo. Hay veces que no es tanto la cantidad, sino que la mano de Dios esté allí. Y Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Y eso va a venir con gozo, con alegría. ¿Qué te sirve, como enseña la Escritura, un banquete? Y andas en una casa de problemas,
de sufrimiento, de tristeza. La Escritura dice que mejor es un bocado de pan seco y en gozo, en paz, en alegría. ¿Sabe por qué? Porque siempre que usted está experimentando el gozo y la paz de Dios, siempre Dios va a añadir algo. Eso es una ley. Siempre Dios va a colocar algo especial allí. Siempre Dios se va a glorificar. ¿Están conmigo hoy? Dile a 2 o 3, prepárate, porque el banquete está siendo preparado para ti. ¿Alguien dice amén? Y si usted lee la Escritura en 2 de Samuel, capítulo 9, ¿están allí? Va a relatar la historia de este joven llamado Mefiboset. ¿Están conmigo? Este joven era nada más y nada menos que el hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. Y este es el que quiero introducir en el escenario. Era la antesala para poder introducir este personaje en el escenario, para que podamos comprender ciertas cosas en nuestras vidas. A veces usted y yo somos tan dramáticos, tan exagerados, que nos pasa algo crítico. No digo que no nos duela, no digo que no nos afecte en el momento, pero a veces creemos que nuestra vida se acabó con lo que hemos vivido. Y este personaje nos muestra que cuando Dios está en el asunto, no existe nada ni nadie que pueda detener las promesas de Dios. Y fíjense, ya Jonatán había cambiado el estatus de David y había hecho un pacto de amor, de amistad. Y es lo que Dios hace con usted y conmigo cuando usted y yo venimos a los pies de Jesús. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, Él te pone sus vestiduras. Y Él hace su pacto se establece sobre tu vida. Un pacto de salvación, un pacto de amor, un pacto de bendición, un pacto de protección. Viene ese pacto de Dios a cubrir tu vida, tu familia. ¿Están aquí? Y fíjense, vamos a leer, dice, y dijo David, ya estaba él como rey. ¿Están acá? Ya él era una autoridad, ya estaba ejerciendo su ministerio. Y hace esta pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Yo me imagino que cuando llegó a su punto más alto, es decir, ya él era rey, no hizo como algunos de nosotros que cuando llegamos a alguna posición después decimos, yo no te conozco, ¿quién eres tú? O como algunos de los que usted conoce. Sino que cuando él llegó a esa posición de eminencia, lo primero que hizo fue recordar quién estaba con él en el momento más difícil de su vida. Porque usted tiene que saber que cuando estaban persiguiendo a David para matarle, Jonatán venía y le decía, está pendiente que mi padre está cerca y te quiere matar. Y cada vez que venía un peligro, Jonatán decía, por ahí viene, corre. Y él se acordó que en el momento de persecución, en el momento de la crisis, en el momento donde no tenía nada, en el momento donde quizás pasó hambre, en el momento donde quizás la ropa ya estaba rota, que no servía para nada, en el momento donde estaba en la cueva de Adulán, allí estaba alguien que había dicho que sí lo amaba, y a pesar que era hijo del rey que estaba en ese momento, él aún así fue fiel a su amistad, a su amor. Es por eso que yo te digo, la gente que dice que te ama va a estar contigo en el momento más difícil de tu vida. Cuando tú necesitas ayuda, ellos van a estar allí. No sé si me está entendiendo. Amén. Cuando tú necesites, ellos van a estar allí para ti. Amén. Por eso es que la gente de antes decía algo que no es lejos de este tiempo. No todo el mundo es amigo. No todo el mundo te ama, joven. No todo el mundo te ama. El que a veces dice que te ama es el que está planificando para matarte. Porque Saúl le decía a David, yo te amo, tú eres como mi hijo. Pero en el fondo estaba planificando matarlo. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Un día lo mandó solo a una batalla y le dijo, bueno, ve y mata, creo que era como a 200, no recuerdo bien el número. Y vino David y dijo, bueno, si es así, bueno, yo voy. En la mente de Saúl dijo, listo, fue y lo mataron. Era mucha gente contra él solo y sus 3 greñudes gente. Y vino David
y trajo la prueba de haber matado no solo el número que Saúl le había dicho, sino muchísimo más. Y así intentó varias veces para acabar con la vida de David. Pero David, diga conmigo, David era el ungido. Es por eso que cuando usted está ungido y intente hacer algo del enemigo contra tu vida, contra tu familia, lo va a intentar, pero no lo va a lograr. Va a quedar avergonzado todo lo que se levante en contra de los ungidos de Dios. Yo no sé a cuántos ungidos le estoy hablando yo en esta hora, pero todo lo que quiera venir a hacerte frente para ungirte, tienes que saber que Dios ha colocado su aceite santo sobre tu vida. ¿Alguien me dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Y quiero que vaya entendiendo el escenario, porque estoy hablando del espíritu de mucha gente en este lugar. Sucede que cuando David estaba posicionado, lo primero que hace es recordar que había alguien que él dijo que amaba y hicieron un pacto, un compromiso, un acuerdo. ¿Saben? Pregunta y le dice, ¿quién queda en la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia por amor a mi amigo Jonatán? Eso es extraordinario. ¿Saben por qué? Porque pareciera que en este tiempo no hay gente que ame de esa manera. No hay que decirlo. Pareciera que incluso en el pueblo de Dios no hubiera gente que amara a tal nivel. La gente que tiene el Dios de amor, el que es amor, pareciera que no amara aún incluso por encima de las adversidades. ¿Saben por qué? Porque las primeras ofensas que tenemos a veces como creyentes, enseguida me molesto con el hermano, me molesto con mi tía, con mi abuelo, con mi papá, me molesto con el pastor, me voy de la iglesia, me voy de la casa, agarro 2, 3 rabietas. Como que ya no hubiera amor. No sé si está aquí conmigo. Amén. Porque David pudo haber dicho, tú, el hijo del hombre que me quiere matar. No, Señor, hay que matarte a ti también. Pero no fue así. Y quiero que entiendan esto a nivel de historia. Cuando un rey se posicionaba, como el caso de David, ese rey tenía que buscar a toda la descendencia del rey anterior y matarle. ¿Sabe por qué? Porque si dejaba a esa persona viva, iba a poder ocurrir en un futuro una rebelión para quitarlo a él de la posesión. Así que todo rey se aseguraba y decía, yo soy el nuevo rey, busca a toda la descendencia y familiares del rey anterior y elimínenlo. Y era algo que hacían para mantener ahora la nueva dinastía de reinado. Pero ¿sabe algo? Este hombre David no se sintió bien cuando su enemigo murió. No se sintió bien con querer matar a los demás, porque yo me imagino que más de uno se acercó y le dijo, rey, tienes que eliminar, por ahí quedan unos cuantos, elimínenlos. Y este hombre no lo hizo. Te digo esto porque hay gente que se te va a acercar y te va a decir cosas, te va a susurrar cosas, y depende de usted si usted vende ese compromiso de amor que usted ya hizo a Dios. Hello. Aleluya. Es más, te voy a decir eso. Yo he descubierto que hay hombres y hay mujeres que no es que aman al hombre o a esa mujer con ese amor de pareja o de matrimonio. Yo he descubierto que los aman de manera como amigos. No sé si me entiende. Ya me metí en el problema, déjeme salir. Y entonces, ese amor de amistad los hace darse como amigos, de entregar confianza, respeto, bondad, amabilidad, atención. Porque el amor de amistad es algo que debe estar dentro de la relación amorosa, de la relación conyugal. Pero no es el todo. No sé si me está entendiendo, se pusieron bravos. No es el tema del matrimonio, no me da mucho de eso. Como amigo, amas a esa persona. Y de repente esa persona como amigo te ama. Pero no te ama al nivel de ser tu esposo o tu esposa. Hello. Cierro paréntesis, sigo. Se siente distinto acá. Ahora, fíjense, seguimos aquí.
cuando llega el momento y hace esa pregunta, fíjense, vamos a la escritura, y dice eso, escúchenme, ¿están conmigo ahí? Dice, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y quiero que entienda eso, escúcheme. Voy a tratar de desglosar algunas palabras aquí que van a marcar la diferencia de este entendimiento. ¿Están conmigo hoy? Sí. Escúcheme. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? Fíjese, Lodebar era significado de una tierra sin pasto, seca, estéril. Para algunos estudiadores era decir una tierra sin pastor. Porque se entendía que donde estaban los pastores es porque había mucho pasto, donde había rebaño y eso se multiplicaba y iba a dar prosperidad a esa región. Pero ahí no había nada de eso. Ahí no había pastores porque no había pasto, no había rebaño, no había nada. Lodebar era considerada una tierra seca. Era donde la gente que tenía problemas, tenía deudas, tenía marcas, heridas, situaciones, dolor, rechazo, abandono, traiciones. La gente iba allá. Lodebar era una tierra sin leyes. Era una tierra donde se escondían las personas en medio del dolor que habían vivido en su vida. Ahí iban la gente. Cuando tenían algo así, decían, me voy a Lodebar. Y ahí era donde hacían su vida. Nadie sabía de ellos. Nadie les importaba. Ellos mismos se encerraban. Incluso quizás nadie los mandaba. Ellos solo iban. Voy a Lodebar. Y muchos de nosotros cuando tenemos una situación difícil que nos duele, que no entendemos, que no hemos superado, ¿qué hacemos? Nos vamos y hacemos un Lodebar en nuestras vidas. Nos encerramos en una tierra seca, en una tierra sin pastor, en una tierra sin pasto, en una tierra sin prosperidad. Nos encerramos allí y de ahí no nos saca nadie. Y quiero que entiendas esto, porque dice la Escritura, este joven llamado Mefiboseth, Mefiboseth tiene un significado bien interesante. Para algunos es un nombre que significaba vergüenza, para otros era un nombre que significaba alguien que se oponía, porque originalmente el nombre de Mefiboseth era, voy a buscarlo acá un momento, era un nombre bien interesante. ¿Están aquí conmigo? Era, aquí lo tengo, Mefiboseth era vergüenza. ¿Nunca ha pasado que se le pierde algo? Aquí lo tengo. Merit Baal. Merit Baal era señal de que se oponía. Oposición. Es decir, que este joven estaba marcado, se oponía a y era vergüenza de. Y a veces puede ser que en nuestra familia usted tiene su nombre, pero en la mente de alguien hay otro nombre de usted, el loco de la familia, el que todo le sale mal, el fanático, aleluya, el que no sabe hacer bien las cosas, el que ha tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es de ella. Aleluya. Ocurre eso, tilda uno a la familia, tilda a las personas, tildamos al hermano de la fe, tildamos al vecino, tildamos a todo el mundo y le colocamos un nombre. Y enseguida lo mandamos a Lodebar.
una tierra seca, sin prosperidad, sin bendición. Pero saben, investigando encontré algo que me llamó la atención de una manera impactante. Porque a pesar de que estaba en Lodebar, en una tierra sin la bendición de Dios, sin la gracia del Señor, estaba yo leyendo y encontré algo que tocó mi corazón en gran manera. Y era que, si usted lee ahí dice que estaba en la casa de un hombre, y el nombre de este hombre, su nombre era Amiel. Vea que dice en el verso 4, ve aquí, está en la casa de Mical, hijo de Amiel. ¿Tú sabes lo que significaba? Este nombre significaba pariente de Dios. Es decir, en la tierra donde no estaba Dios, de alguna manera para la mente de esa gente, estaba una casa que decía: soy pariente de Dios, soy parte de Dios, soy parte del reinado celestial. Y ahí era donde fue a parar Mefiboseth. Mefiboseth vivía allí porque cuando vino la batalla, cuando vino la guerra, que era contra los filisteos, sucedió de que en medio de la guerra mataron al abuelo, mataron al papá, estaban matando a todo el mundo, y la que lo cuidaba agarró rápidamente, seguro por ese amor maternal, por esa promesa, por esa fidelidad, agarró a este niño y fue y lo montó en la carroza y se lo llevó para cuidarlo, para protegerlo. Pero la escritura dice que a pesar de que quería ayudarle, escuche bien, en medio de ese ayudarle, lo dejó caer, y este niño se lastimó en gran manera que quedó lisiado de los pies. Yo vengo a preguntarte en esta hora: es posible que hay gente que vino a tu vida y te dijo: yo te voy a ayudar, voy a estar contigo, voy a ser parte de ti, pero posiblemente en el camino te dejó caer y te rompió lo que te hacía caminar, lo que te hacía andar, y has sentido pausa en tu vida, has sentido que algo se detuvo, sientes que algo se paró. ¿Sabes por qué? Porque alguien dejó que cayera. Quiero que entiendas esto. Pregúntate: ¿quién te dejó caer? Y yo no estoy diciendo que esta mujer lo hizo porque así lo quiso hacer, pero sí te puedo decir que lo hizo. ¿Sabe por qué digo esto y lo resalto? Porque cuando usted, escúcheme, cuando usted puede identificar qué fue lo que sucedió en tu camino y caíste, y eso causó un daño que es irreparable para la biología, para la medicina, para la anatomía. Si se cayó y se rompió de tal manera, es posible que nunca jamás vuelva a caminar. Y hay gente que posiblemente esté así, quitado para nunca más volver a caminar. Es decir, no va a poder avanzar. Están destinados a arrastrarse. Están destinados a vivir arrastrándose. Pero sucede, ya conmigo, pasó algo que marcó la diferencia. En un mismo día, algo sucedió. Escúcheme bien, por favor. Voy aquí, escúcheme. Entonces envió el rey David, verso 5, y le trajo de la casa de Mical, hijo de Amiel de Lodebar, y vino a Mefiboseth, hijo de Jonatán, el que era hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboseth, y escúcheme, y respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. Yo quiero que haga pausa. Este joven, es obvio que tenía miedo. Que tú estés por ahí en la tierra de Lodebar y el rey te manda a llamar, sabiendo que tú eres nada más y nada menos que el nieto de Saúl, aquel hombre que estaba buscando para matarlo. Él te dijo: listo, me mataron. ¿Cómo hubiese pensado? Después de tanto no me va a llamar, se va a matar. Pero ¿cómo se resistía si no podía ni correr? Vinieron todo ese ejército de soldados de la realeza, lo agarraron, lo montaron para allá y cállese que vamos. Lo tiraron ahí delante del rey y le dijo: listo, me mató. Y él conmigo, lo mataron.
Escúcheme. Pero David le dijo: no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Alguien tiene que decir aleluya. Y tú comerás siempre a mi mesa. Aquí ocurrió lo que yo llamo de repente de Dios. Él estaba ya tirado en una tierra de miseria, sin poder caminar, pasando necesidad, pasando hambre, mal vestido, arrastrado en miseria, en ruina. Pero la voz del rey cuando le llamó estaba cambiando. Yo me imaginaba de esto cuando lo leía. Y yo me imaginaba que cuando él iba en camino de lo demás, allá adelante del rey, en el camino, ya Dios estaba haciendo una transformación, ya Dios estaba allí alineando las cosas a su favor. Y aquel joven que estaba quizás hambriento, andrajoso, sucio, vino Dios y cambió su vida en un instante. Aquel que estaba pasando hambre, ahora se estaba sentando en la mesa del rey. Y yo quiero que entiendan, los únicos que se sentaban en la mesa del rey era la familia del rey, eran los hijos del rey. Desde ese día ya no era alguien tirado de lo de mal, era un hijo del rey, Era alguien que podía ser suplido por el tesoro del reino. Era alguien que su vida estaba siendo transformada, cambiada. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero te estoy hablando de que tu vida puede cambiar en un de repente de Dios. No sé qué es lo que te está afectando. No sé quién fue el que te dejó caer. Yo no sé quién fue el causante de que las cosas llevaran a este punto. Posiblemente tú mismo te arrinconaste en lo de mal. Pero hoy es día de que algo suceda, de que algo cambie a favor tuyo. ¿Sabes por qué? Porque el rey David, aparte de que sabía de que este era hijo de aquel que había hecho un pacto de amistad, también sabía de que ese joven, por su sangre corría una sangre de príncipe. En otras palabras, algunos de nosotros alguna vez hemos estado o estamos viviendo como que fuéramos unos lisiados miserables, tirados allá, pero tú tienes que entender que tú eres parte de los príncipes de Dios. Y Dios va a hacer misericordia sobre tu vida, sobre tu familia. Él te está llamando, ¿sabes para qué? Para que seas parte de esta bendición, para que seas parte de esta promesa, para que seas parte de este pacto. ¿Sabe algo? Ya su papá había muerto, pero había un pacto. El pacto alcanzó a ese hijo. Lo que tú hoy hagas para servir a Dios va a alcanzar tu generación, va a alcanzar tus hijos y los hijos de tus hijos. Yo no sé si estás dispuesto a algo, pero si algo debes hacer es marcar tu generación para que le sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien dice amén a esto. Alguien dice amén a esto. Escúcheme, voy cerrando. Luego que le dice que siempre comerá en su mesa, dice, y él inclinándose le dijo: ¿quién es tu siervo para que mires en un perro muerto como yo? Pues entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo se lo he dado al hijo de tu señor. Y dice en eso, tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos almacenarán los frutos, para que el hijo de tu señor haga pan para comer. Pero Mefiboseth, el hijo de tu señor, comerá siempre a tu mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a sus siervos, así haré tu siervo. Mefiboseth dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Alguien le estoy hablando en esta hora. Comerás a la mesa de tu señor como hijo que eres de él. Y tenía Mefiboseth un hijo pequeño que se llamaba Micaías. Aquí está conmigo. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboseth. ¿Están aquí conmigo? Y moraba Mefiboseth en Jerusalén.
lisiado porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Yo quiero que entiendas esto. Escúchame. Es una mesa. Hay sillas. Pero este joven que estaba lisiado, yo me imagino que tuvieron que preparar una silla especial para él. No sé si me entiende. Posiblemente tus defectos están marcando una diferencia, pero Dios va a preparar algo especial para ti. Alguien me está entendiendo. Alguien me está comprendiendo. Alguien que me busque una tela algo grande para cubrir. Mantente algo grande. Necesito un modelo, venga acá, ¿no? Ven modelo, venga. Corre para acá, corre para acá. Cuando usted entiende esto, usted empieza a comprender la gracia de Dios. Cuando usted empieza a comprender el favor divino del Rey, usted puede tener un defecto que está marcando su posición. Siéntese, hermano, por favor. Y todo el mundo ve tu defecto, todo el mundo ve tu marca, todo el mundo ve lo que no hiciste o lo que hiciste. Pero una vez que viene el tiempo de posicionarse, el tiempo de la colocación de Dios, viene algo que se llama la gracia, que para mucha gente es locura. La gracia de Dios es algo que aún nosotros no entendemos. La gracia de Dios es algo que marca, que trasciende. Por eso la Escritura dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mefibosé no fue que él se tiró. Mefibosé no hizo nada malo. Él simplemente era un hijo de alguien que amaba a otra persona, pero su abuelo se había apartado de Dios y él pagó las consecuencias de tal cosa. Pero no existe alguien que no sea restituido por el favor de Dios. Voy a decirlo otra vez, no existe nadie que no sea restituido por el favor de Dios cuando hay un pacto que te alcanza. Yo voy a decirle a la gente en este lugar, hay un pacto que te está alcanzando. ¿Por qué? Porque alguien oró por ti, porque alguien profetizó sobre tu vida, porque alguien declaró una bendición a favor tuyo, porque alguien te puso la mano y te dijo que Dios te iba a decir, porque eres hijo, eres hija de alguien que le sirve a Dios. ¿Alguien está comprendiendo eso? Y posiblemente en medio de tu vida algo te marcó. De repente ya no sirves a Dios o no sirves a Dios como tienes que servirle. De repente tus errores resaltan más que la gracia que Dios quiere colocar en tu vida. Pero diga conmigo, ha llegado el tiempo donde el Rey llamó a alguien de la tierra de Lodebar. Ese soy yo. Alguien tiene que decirlo, ese soy yo. Y cuando se sentó a la mesa del Rey, ¿sabe lo que me dice a mi mesa? La mesa me dice algo que te cubre. Porque cuando usted se sienta a la mesa te cubre. Y eso me dice a mí entonces que algo cubrió al lisiado. Y cuando usted ve eso, y es posible que todos estén en la mesa y todos estén sentados para recibir del banquete del Rey. Oiga esto, banquete del Rey. En ese momento todos eran iguales. Para nadie, alguien me está comprendiendo, para nadie, para los demás todos podían ver y algunos sabían que ese como que es lisiado, pero no parece. Porque la gracia de Dios te cubre, la gracia de Dios te arropa, la gracia de Dios te bendice. La gracia de Dios hace que resplandezcas en medio de la adversidad. Alguien está conmigo hoy. Yo quiero profetizar a la gente en este lugar que hay cosas que fueron quitadas, hay cosas que perdiste. Quizás tú no fuiste el culpable, quizás sí, no lo sabemos. Pero Dios está dispuesto a restituir tu vida. Lo que era tuyo será devuelto. Él va a restituir lo que la vida te robó, lo que sucedió. Alguien me tiene que comprender eso. Mire, el ser lisiado no marcó la diferencia. Él estaba incapacitado, pero Dios lo capacitó. No sé si me entiende. El Rey lo llama y viene delante del Señor para que todo cambie a su favor. Y diga conmigo, en el mismo día, después de estar tirado,
que no servía para nada, llegó a ser alguien importante que se sentaba en la mesa del rey.